una edición más de las entrevistas de Criterio Digital. Bueno, pues el día de ahora coincidimos con el tema que está preocupando en el ámbito político ecuatoriano, en el económico, en el social, y es precisamente el anuncio del presidente Guillermo Lasso sobre que ha decidido ir por la consulta popular. Cada vez ha ido creciendo, ¿no? El interés de las personas sobre qué es lo que busca Guillermo Lasso con esto, por qué quiere prescindir de la Asamblea Nacional. Y para eso, pues, tenemos ahora a dos invitados para conversar precisamente sobre consulta popular, el correísmo, que tiene un papel preponderante en esta ocasión, y también las reformas necesarias, reformas estructurales que necesita el Ecuador. Muy bien, para eso, pues, nos acompaña ahora la periodista María José Rodríguez. Ella es directora de la consultora Rodríguez y Paduan, ¿no es cierto? Bienvenida, María José, muchísimas gracias por acompañarnos. No, soy yo la agradecida de estar en tu programa, Jan, como siempre un gusto. Muy amable, muy bien. Y creo que ya está el doctor César Ulloa también con nosotros, politólogo, escritor y doctor en ciencias sociales. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Jan, un cordial saludo y de la misma manera para María José y todos quienes nos siguen en este importante espacio. Muchísimas gracias. Bueno, pues la consulta popular toma fuerza. En los últimos días, como ya hemos escuchado, el presidente Lasso ha sido claro en dar a conocer esa decisión. Es decir, no hay, digamos, él no es claro todavía en las preguntas, pero lo ha ido anunciando. La justificación es que si la Asamblea no da paso a las propuestas, pues él irá por ese camino. Y hay implicaciones políticas muy serias. La Asamblea se puso a la defensiva, la mayoría de la Asamblea, incluso sin saber el contenido de las preguntas. Algo que es claro, en cambio, es que el país sí necesita una reforma y reformas estructurales. Este es un movimiento político, es un arriesgado movimiento político de un mandatario con una aprobación apabullante. Algunos de los analistas hablan de que incluso él ahora tiene una mayor aprobación que el propio Rafael Correa al inicio de su mandato. El presidente lo sabe y lo va a utilizar. Ahora, empecemos, María José. ¿Cómo lee usted el que el presidente Lasso haya decidido subirle la temperatura al tema de la consulta popular y no insistir en que la Asamblea toque lo que el presidente o el gobierno está buscando, digamos, para el Ecuador? Bueno, Jan, yo creo que acá hay que tomar tres cosas fundamentales. La primera es que el presidente es un presidente que aprendió a escuchar al pueblo, que aprendió a escuchar y a ser muy formal en lo que es hacer campaña y hacer política. Lo aprendió casi de ver que se le iba entre las manos la presidencia en la última campaña. Por lo tanto, tiene que estar muy bien informado, tiene que tener muchísima elaboración de encuestas, etcétera, para poder sacar algo tan impactante. ¿Por qué es tan impactante y por qué determinaría esto su gobierno? Uno, porque en un país polarizado como el Ecuador no podemos dejar de ver que este tipo de maniobras van a tensionar todavía más los dos polos en los que está la población, porque si vemos el resultado de las elecciones, no es que tengamos un 70% versus un 30%, tenemos algo así como 50-50, 49-50, 47, un poco más, pero no es un país que esté dividido, digamos, no casi a la mitad, sino que realmente está dividido a la mitad. Por lo tanto, el tensionar las relaciones y decirnos vamos a una consulta popular, lo que va a hacer es que si de esta consulta popular sale algo, va a coronar a uno de los extremos del país que está partido por dos o al otro. Si le sale mal al presidente, pues esto de levantar esa legitimidad va a ser casi imposible. Y en cambio, la asamblea va a reinar, ¿no es cierto? Así la asamblea no tenga buena visibilidad, no tenga buena aprobación, no tenga buena imagen, la pérdida del presidente va a ser entendida como una ganancia absoluta para la asamblea. Por lo tanto, de aquí a los próximos años tendremos que vivir bajo la égida de la asamblea. Como les decía, en un país tan polarizado no hay términos medios y por eso es tan peligrosa y tan arriesgada, si se quiere, esta maniobra de llegar a una consulta popular.
Si fuera un país en el que estamos todavía en términos medios y se puede analizar algunas cosas, tenemos un centro más o menos visible, la consulta popular no es tan arriesgada, pero no teniendo un centro visible, esto va a ser una nueva campaña y una nueva campaña muy desgastante seguramente, y habrá que ver si realmente tiene todos los haces bajo la manga el presidente como para poder ganar, porque perder esto sería realmente catastrófico. Doctor César, digamos, con este movimiento de apostar más todavía por la consulta popular, ¿no está salvando a la Asamblea? Y me refiero a que si el presidente insiste en sus proyectos, por ejemplo, en el tema laboral o en el tema tributario, y no tiene eco en la Asamblea, pues él, después de un tiempo, pudiera llamar a muerte cruzada y eso sería, pues, un fin para la Asamblea, ¿no? Eh, eh, pero con la consulta popular no la está salvando, tal vez. A ver, yo quisiera precisar algunos antecedentes para poner en contexto la discusión. Ecuador es el país en América Latina donde se produce de manera más cuantitativa el uso de mecanismos de democracia directa. Por lo tanto, que el presidente en este contexto llame a una consulta que no sabemos ¿De si qué? es referendo, es una mezcla de referendo plebiscito o plebiscito solamente, nos hace pensar que no es una estrategia nueva, tal vez en un contexto distinto, pero que ha sido bastante recurrente. Entonces habría que decir que esto no es un recurso nuevo, el contexto es el que cambia. Segundo, habría que decir también, además, que por lo general las consultas populares en el Ecuador, que insisto, son una mezcla de plebiscito y referendo, que no es lo mismo, porque referendo es vinculante, plebiscito es legitimidad, es decir, la cantidad de las personas respondiendo sobre determinado tema, eh, se producen cuando los mandatarios creen, porque así dicen sus mecanismos de evaluación de opinión pública, que tienen cierta posibilidad de ganancia, de ganancia. Pero yo diría que más allá de que las encuestas digan eso, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque una cosa es la aceptación y la credibilidad en cuanto a una de tantas promesas que significa, ¿no es cierto?, la vacunación, pero hay una serie de promesas que todavía ni siquiera se han anunciado en términos de la estrategia. Entonces, no hay que confundir el éxito de la vacunación con lo que pueden ser decisiones drásticas en cuanto a lo económico y una reforma del Estado en términos de democracia, sistema político y tal vez del subsistema electoral. Entonces, yo creo que es una jugada que hay que pensarla muchas veces, porque además tampoco es tan sencillo como se cree, y voy a explicarlo por qué. El presidente pone a disposición de la Corte Constitucional una serie de preguntas que si la Corte las califica, es decir, que si no van en contra de lo que constitucionalmente dice la carta, ¿no es cierto?, de reglas del juego del Ecuador, las pasará. Si no, la corte puede tener varios recursos. La Corte puede decir las preguntas están mal planteadas, hay que redactar de nuevo, y por lo tanto a veces se puede perder hasta el sentido de las preguntas. Segunda, la Corte puede decir de 10 preguntas, 7 van, 3 no van. Y por último, la Corte puede decir estas van en términos de que puede ser referendo y estas nada más son plebiscitarias. Ujú. Entonces, el nuncio no quiere decir que la consulta ya se hace mañana. Ojo. Segundo, los tiempos para que se produzca la consulta son siquiera de 5 meses a 6 meses. Entonces, aquí la pregunta que yo me hago con mucha contundencia es, ¿y en los 6 meses será que el presidente, su equipo de gobierno, tiene la capacidad para resolver las demandas más inmediatas que son el desempleo, 1 millón de desempleo en el Ecuador, 7 de cada 10, solo por decir en Pichincha, y 1 de cada 2 en el país? ¿Tendrá el presidente las herramientas mientras se procese la consulta de resolver los temas de inseguridad? No sé si en 6 meses resuelve el tema de las cárceles, el crimen transnacional organizado, el microtráfico y venta de droga H en Guayaquil y en los demás lugares. No sé si el presidente está en facultad de resolver el problema del IES, que según el Banco Mundial dice que hasta el 2022 existe para el pago de pensiones. Entonces, habría que preguntarse primero, Jan y María José, si que en 6 meses el presidente puede sostener o no la aceptación y la credibilidad que tiene. Es decir, no es un tema de que con la aceptación de ahora la gente responde 6 veces, cuidado.
El tema de la aceptación es hoy. Cuando se produce la consulta es otro momento, es otro contexto. Y no Bueno, sé si en está 6 bien, meses doctor. ese contexto sea igual que el de ahora, ¿no? Ahora, solamente en las últimas cifras de datos, presidente Lasso tiene una aprobación actualmente del 74% y la presidenta de la Asamblea 23% y cayendo. Sí, pero ahí Entonces, habría al que paso que precisar. va, o sea, más rápido cae la Pero Asamblea que el presidente. sí, pero ahí yo quisiera precisar dos cosas. La primera es que o el gobierno está apostando como estrategia política desgastarle aún más a la asamblea, porque parece que es una asamblea vieja en 100 días, porque estos problemas de broncas, de Lo mismo. escándalos, de controversias se producían al tercer o cuarto año, es decir, es una asamblea vieja, 100 días y está desgastada. O la otra es el presidente está jugando a la estrategia intimidatoria, es decir, arrinconando, sobre la base de una medición de opinión pública, tratando de sacar adelante. Y la tercera es, ¿no es cierto?, buscando una suerte de redención, que se alineen los astros y que todos los ángeles hagan lo suyo y que la asamblea comience a operar. Además, no hay que perder de vista, una cosa es la aceptación del presidente, pero otra distinta es el casi ningún bloque que tiene la asamblea, no tiene ni el 20% en gobiernos autónomos descentralizados, por lo tanto es un presidente débil, con una aceptación alta, pero no tiene maquinaria que aceite el Estado. Entonces, nadie desmerece ni desconoce la Mm, coherencia que existe, porque es un presidente coherente y pragmático, que se reúne con Putin, con Xi Jinping y con Biden, es un presidente súper pragmático, pero otra cosa distinta es las cifras, los votos, las leyes orgánicas, las reformas a las leyes orgánicas, ordinarias, o sea, entonces, yo lo que como dejo como reflexión es la siguiente. ¿Será que Lasso mantiene el 76% en 6 meses que la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea den paso a la consulta completa? muy bien, Y la segunda, sí, ¿será que la Asamblea en un acuerdo resuelve sacar adelante cosas? Son preguntas claves, ¿no? perfecto. Muy bien, entonces la carrera, como lo pone el escenario el doctor César, pues es la asamblea precisamente versus el presidente, presidente Lasso. Pero parece que más miedo le tienen a la consulta popular que a precisamente aprobar las cosas, digamos, que el presidente Lasso ha prometido en campaña. ¿Cómo, qué riesgos, cuál es el miedo, María José, ahí? ¿Quién tiene más miedo, el presidente o la presidenta Yori? Está silenciada, María José. Ay, yo te decía que quizá acá tenemos que pensar algo, además de lo que decía César, es clarísimo que tenemos que tomar en cuenta los tiempos. Los tiempos tienen que ver porque la popularidad puede durarte un mes, dos, tres, ¿cuánto te va a durar para que termine de hacerse la consulta? Y como dice César, te la pueden tener que si le falta una coma, que si les falta esto, a ver hasta cuándo lo desgasto al presidente y hasta cuándo salgo. O sea, todo eso puede jugar en contra, pero juega en contra también otro elemento que quiero añadir a esto, y es que la popularidad y la credibilidad no son pues carta blanca, ¿no es cierto? Puede que tengas una popularidad y una credibilidad muy alta por haber generado esta vacunación, y estoy muy agradecida porque tengo mis 2 dosis y ahora voy a poder reempezar el tema económico, etcétera. Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo en que me pongas 2 códigos de trabajo, porque así se lo entiende, o porque me vas a cambiar A, B, C, D. No estoy de acuerdo, quizá no estoy de acuerdo en que suba la gasolina, y aunque me expliquen 137 veces que solamente ha subido un poquitito y que no tanto, para mí, en mi imaginario, es que subió la gasolina. Entonces, una cosa es la popularidad frente a lo que más y mejor está haciendo el presidente y la imagen genérica, pero esa imagen genérica es decir, la tenemos que ver como un rompecabezas. Tiene varias partes y de vez en cuando esas partes pesan mucho más. Por lo tanto, puede que yo tenga una gran popularidad en el 70 y tantos por ciento, porque todo el mundo cree que lo estoy haciendo bastante bien hasta ahora, pero ya cuando entran en la minucia de preguntarme, ¿estaría de acuerdo en que cambiáramos el código del trabajo así, bla, 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 Mm, bla? Eso está tocando un elemento
de mito y creencia y va a ingresar al imaginario colectivo. Por lo tanto, no va a poder ser tan fuerte esa popularidad. El tema de los mitos respecto de tocar la seguridad laboral es inmenso. No hay nadie que no le tenga miedo a que me cambien las reglas de juego, porque entonces voy a quedar todavía más vulnerable, y más vulnerable no solamente en un ambiente normal. Hay que tomar en cuenta que estamos en pandemia. Después del gran encierro tenemos un gran miedo a perder lo único que teníamos, que era nuestra pequeña posibilidad de trabajar y nuestra salud. Si además de eso me dicen que voy a precarizar, o eso es lo que yo entiendo con lo que me comunican, entonces la popularidad del presidente no me va a bastar para decirle que sí, que lo haga bien, no me va a bastar para darle un cheque en blanco y decir yo te creo y adelante con todas tus reformas. Porque todas esas reformas tienen un imaginario construido desde hace muchos años muy grande. Y entonces, ¿cuánto tiempo tiene el presidente para hacer la consulta popular? ¿Va a poder generar un nuevo conocimiento sobre esos temas que no sea tan mítico? ¿Va a poder trabajar eso en comunicación? O sea, le podría costar muchísima plata para llegar, pero esos mitos son muy difíciles de quitar, por lo tanto, no le va a dar el tiempo. Y si no le da el tiempo, y si se equivoca sobre que su popularidad es un cheque en blanco, entonces ahí sí tenemos un gran riesgo de que esté jugando un juego que, como decía al comienzo, puede ser un callejón sin salida. Porque si pierde esta, la pierde para siempre. No hay posibilidades de hacer otro cambio, no, mejoraremos con esto, haré otra pequeña cosa. No, en el imaginario popular va a estar, le ganó la asamblea y le ganó una señora que tiene el 23% de aceptación y de popularidad, y entonces, ergo, le ganaron los correístas. Y eso es complicado en esta imagen que tenemos de país totalmente partido por la mitad, ¿no? Polarizado. Doctor, es un problema de comunicación, porque, a ver, primero el No es presidente, solo, ¿no? claro, no es solamente un problema de comunicación, pero las preguntas, digamos, no se conocen. Es verdad, o sea, muchos analistas también han puesto una alerta sobre cómo está comunicando el gobierno, incluso para la propia vacunación. Em, y lo principal es que no sabemos qué en verdad se quiere preguntar. Se especula que es sobre el tema laboral, digamos, porque, digamos, ahí hay unos anuncios de la Asamblea que no va a permitir la precarización y demás. ¿Ve que esto es un problema, digamos, de que no tienen que comunicar o que se están guardando un poco la carta em, contundente, digamos, entre comillas, para dentro de unos días? A ver, yo creo que hay que entender la consulta en tres niveles diferentes. El gobierno encara un proceso de consulta para hacer una reforma minimalista, es decir, mínima, que le dé cierta estabilidad, sin entrar a golpear a tantos sectores que pueden convertirse en contradictores, en controversiales. Es una reforma mediana, es decir, que toca ya algunos puntos sensibles, ¿no es cierto? O es una reforma máxima, es decir, y cuando es una reforma máxima quiere decir que no se puede desatar el nudo, sino que se corta el nudo. Es decir, cuando ya no se puede desatar, se corta, ¿no es cierto? Entonces, habría que entender si la consulta quiere estabilidad, es decir, preguntar algunos temas que posiblemente no traigan mayor controversia, pero que le permita en el periodo del mandato cierta gobernabilidad, más allá de los contrarios que pueda haber en el camino. Es una reforma que de alguna manera sigue siendo una transición no acabada, una reforma mediana, o se juega por cortar el nudo, es decir, todo lo que le estorba, lo que le complica, lo que no resuelve, lo corta definitivamente. Entonces, yo diría que primero en ese análisis hay que tener los tiempos, segundo, el tipo de reforma al que el gobierno quiere preguntar, ¿no es Ujú. cierto? Y los temas. Y la tercera, que me parece importante que nadie lo discute y lo pongo en discusión, porque con el respeto que a los colegas les tengo, pero no mencionan, es que cualquier tipo de pregunta tiene que ver con el respaldo que tiene el presidente en cuanto a su partido político. Ya yo veo una debilidad muy fuerte, porque indistintamente de las preguntas que tenga,
finalmente si no tiene una maquinaria lo suficientemente potente en términos proselitistas, en términos de tanque de pensamiento, en términos de liderazgos, no del presidente, sino de varios liderazgos en Creo, eso no va a resultar. Porque claro, alguien se da el lujo de proponer una consulta cuando tiene un partido político potente, fuerte. Y no nos olvidemos que el presidente gana al tercer intento, no supera el número de legisladores en un tercer intento, tampoco tiene un grupo de alcaldes y prefectos que pueda desde el territorio afianzar, ¿no es cierto?, el gobierno, y por lo tanto es un juego al vacío. Es decir, yo creo que hay que mirar los tiempos, el tipo de reforma, los temas y qué le respalda el presidente con representación política efectiva. Porque claro, los ciudadanos y ciudadanas que concurriremos a responder las preguntas, no tenemos representación política efectiva, es decir, hacemos un acto electoral, pero quienes van a definir son los operadores políticos, los decisores políticos. Y ahí, ojo, ojo, en esto digo ojo porque no hay que perder de vista, el 50% casi de la asamblea, casi 50 asambleístas son del correísmo. ¿Cuál es el escenario o la lectura, a mi modo de ver, más acertada? Yo no creo que exista polarización, existe fragmentación versus un correísmo bien definido. Es decir, un correísmo con base, con sustento, con asambleístas, con prefectos, que sigue, ¿no es cierto?, vibrante, que perdió por poquísimo la elección, versus los otros que están fragmentados. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿y será que Lasso puede recoger los pedazos fragmentados versus los otros que son casi la mitad del país? Entonces, estas preguntas hay que plantearse. ¿Qué es lo que yo sugeriría más bien? Sin hacer las veces de consultor, pero sí pensando en la estabilidad y gobernabilidad del Ecuador. Creo que el gobierno debe apostar por un diálogo nacional auténtico, en donde encuentre 3 o 4 aspectos esenciales que no van a generar ruido y complejidad, sino que más bien van a sumar adeptos indistintamente de los partidos que están. Ya hablo de 3 cosas concretas. Hablo de lo que el gobierno ha lanzado ya, el combate a la desnutrición crónica infantil, que es una infamia que tengamos niños predestinados a no entender lo que se dice, lo que se habla, lo que se lee, porque los nutrientes no les dan para razonar. El tema de la educación es clave. Creo que la pandemia desnudó de manera fehaciente que apenas 4 de cada 10 niños y niñas tenían conectividad, los demás perdieron 2 años. El tema de la salud, yo creo que, y el tema, por ejemplo, de la seguridad social, yo creo que si el gobierno apuesta a acuerdos nacionales de gran envergadura, que no ponen en discusión otras cosas, podría ganar en estabilidad de gobernabilidad y tal vez trazar una ruta de política de Estado a mediano y largo plazo, mientras lo otro ocurre. Es decir, ahí el gobierno tiene 2 escenarios, o la una, o le apuesta a una consulta con todas las variables que se pueden seguir incluyendo, ¿no es cierto? Sin desmerecer, insisto, el mérito que tiene el presidente en la contundencia de la principal oferta de campaña, que fue la vacunación. Es decir, hay un reconocimiento mundial, porque el Ecuador es uno de los países que vacuna más rápido. Y la otra es jugar el presidente, ¿no es cierto?, a la personalización de la política, porque además parece que no hay Creo, parece que no hay partido, parece que hay Guillermo Lasso al frente, ¿sí se entiende lo que digo? Es decir, Correcto. yo no veo 3 o 4 cuadros poderosos en Creo que salgan ¿no es cierto?, como voceros, cosa que sí lo tiene el correísmo, tiene 6, 7, 8, 9 voceros, de todos los tipos, pese a que el caudillo es el que sigue ordenando. Entonces, a mí me parece que hay cosas que seguir analizando, ¿no? Muy bien. Yo quisiera acotar algo a todo el listado de peligros que nos ha dado César, que me parecen totalmente cabales, pero habrá que analizar que si viéramos y si investigáramos un poco más de cómo ha sido la conformación de voto del presidente Lasso y cuál ha sido el peso en esa conformación de voto del voto indígena, porque ese voto indígena en la consulta popular, por supuesto, no lo va a tener. Así haya sido un 7, 8% que hizo la diferencia en su momento, ese voto no lo va a tener, porque además esta consulta popular se va a leer como
el oficialismo versus ya no el correísmo solamente, sino toda la asamblea dirigida por Llori, ¿no? Llori es una mujer que viene de Pachacuti, que tiene una visibilidad que puede ser en contra de Correa, etcétera, pero no ha logrado centrarse en recuperar el centro. Por lo tanto, esta va a ser una fragmentación mayor. Vas a tener a la gente que está apoyando a Llori, que no va a votar así le parezca buenas las reformas que plantee el gobierno. Va a ser un voto identitario y va a ser un voto mucho más emocional y vertical desde la ideología. Y con eso tenemos que tomar en cuenta que ahí se va a perder una fuerza que le había ayudado a Lasso a llegar al gobierno. No sé exactamente cuánto será la proporción del voto indígena, pero a ese hay que sumarle el voto enamorado del voto indígena, que no era un voto identitario claramente, pero sí que devenía de Yacu o que devenía de Herbas, que es una clase media que estaba mirando hacia otros paradigmas. La pregunta es, ¿va a poder lograr prevalecer lo técnico de su reforma frente a un voto mucho más paradigmático sobre valores y que tiene que ver con lo identitario? Porque en el Ecuador no hemos logrado todavía hacer votaciones solamente programáticas. Y si el presidente centra esta consulta popular en elementos técnicos programáticos que tenemos que pensar solamente con la racionalidad de la economía o de la racionalidad de la sostenibilidad a futuro, siendo un país que mira mucho en el corto plazo, la pragmaticidad de esa consulta también puede ser que salga en contra, ¿no es cierto? Puede ser otro de los elementos de riesgo que hay que añadirle a lo que decía César, más María José, que sí. estamos contra la presidenta del Congreso. María José, la pregunta que le tenía, Perdón. en esa línea, no, tranquila, está bien, complementó muy bien. Pero ahora entonces, o sea, si es que es una, digamos, si es que echa el todo por el todo para la consulta, habría una oportunidad de salir del populismo, es decir, o no lo ve tan posible una cosa tan fuerte, ¿no? O sea, algo que en verdad cambie algunas cosas de la Constitución, que nos saque del correísmo que vivimos durante 14 años. Yo lo que creo es que el populismo no es un elemento, no es un tema coyuntural, es parte de la visión paradigmática y además está inscrito en nuestras venas ideológicas y políticas, digamos, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil de salir de él. Hay elementos populistas que ha hecho en el discurso de Lasso que avance en la dirección correcta, pero no creo que la consulta vaya a ahondar o no el populismo. Lo que sí creo es que si pierde esa consulta, la gente va a volcar a mirar otra vez a El Salvador, al mesianismo, a la salida rápida. Y eso tiene que ver con lo que decía, que tiene una visión de muy corto plazo. Tenemos en el Ecuador una visión de corto plazo y no de largo plazo. Y para salir de estos procesos se requiere mirar a largo plazo, cosa que es muy difícil. Y si el presidente nos pone a la población a pensar en una tesitura tan fuerte como la de tienes que pensar en que esto es bueno y técnicamente probado y tienes que creerme, que toda tu imagen social, si quieres, toda tu idiosincrasia te dice que no le creas, porque eso siempre ha sido una voz de alerta, todas las reformas que tienen que ver con lo laboral y todos los aumentos que tienen que ver a la gasolina, etcétera, todo lo que es tocar subsidios y lo laboral nos duele muchísimo, está a flor de piel. A eso hay que sumarle que no miramos a largo plazo y a eso hay que sumarle además que al no mirar a largo plazo y al desilusionarnos de este nuevo presidente, lo que vamos a terminar viendo es nuevamente al Mesías, nuevamente al Salvador y nuestra paciencia por resolver los problemas se hace cada vez más chiquita, por lo tanto, volvemos a votar por una solución que parecía que funcionaba bien y ahí repetimos el ciclo de Macri, ¿no? Y ese sería el mayor riesgo. Increíble. Doctor César, usted hablaba del partido político fuerte, ¿no? Creo no es para usted eso, no hay una figura fuerte, pero en cambio del otro lado, digamos, parece que sí son un grupo fuerte, UNES, Pachacuti e ID juntos, incluso con los cristianos.
Eso es lo que tiene que enfrentar Guillermo Lasso en los próximos días, semanas. Inevitablemente. Yo creo que además, de manera simultánea a la propuesta de consulta, deben haber una serie de estrategias que van de la mano con afianzar su movimiento. Y yo creo que ahí hemos visto, y para todos no es extraño, la evidencia de que no hay operadores políticos en Creo. O sea, eso creo que quedó bastante claro, ¿no? Había un gran organizador, un gran convocante, alguien que, ¿no es cierto?, desde una dinámica empresarial, no tanto política, logró cimentar una posibilidad electoral que fue César Monge, pero no era un operador político en estricto sentido, o sea, su perfil era de otras características. Y claro, cuando un partido surge de un núcleo empresarial, que insisto, no está mal, pero no estaría mal en la medida de que exista mucha definición en cuanto a lo que la política, por último, del empresariado quiere. Se debe tener cuadros muy potentes. Es decir, hay que multiplicar las vocerías, hay que reproducir programadamente los liderazgos, hay que trabajar a nivel subnacional de manera muy fuerte, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí hay una tarea inconclusa de Creo, y eso se puede ver en el rendimiento de las 3 campañas electorales. Lo segundo, mientras el proceso de consulta se cuece, ¿no es cierto? Se discuten las preguntas, etcétera. Yo creo que ahí es la posibilidad del presidente de sacar adelante un proceso de diálogo nacional. Él lo llama reencuentro. Para mí realmente es un tema de diálogo, de día y de logos, de ida y vuelta, ¿no es cierto? Creo que el reencuentro debe ser una fase previa, una pretemporada, una fase, ¿no es cierto?, anterior a la consulta, porque yo no puedo ser tan ingenuo de preguntar sin haber hecho una serie de negociaciones, una serie de conversaciones, una serie de acuerdos políticos, porque la consulta no se gana en las urnas, se gana antes de las urnas, ojo. La consulta se gana antes de que el pueblo vaya a las urnas, porque indudablemente serán los liderazgos en distintos lugares del país los que digan a sus bases si hay que respaldar o no esa propuesta. Entonces, la lógica del reencuentro que el presidente establece, ¿no es cierto?, tiene que ser efectiva con una metodología, con unos tiempos, con unos indicadores, con un mapa de actores antes de la consulta. La consulta se gana antes, no se gana en el día. Y luego lo tercero que a mí me parece, insisto, es que el reencuentro no debe ser un eslogan. El reencuentro debe aterrizar en un diálogo potente, efectivo. Es lo que nosotros venimos proponiendo desde diversos sectores de la sociedad civil, como las cámaras, ¿no es cierto?, que siguen trabajando en su proceso que lo llaman Consenso Ecuador, que es el proceso de diálogos nacionales, un pacto social por el Ecuador que promueve Esquel con la Unión Europea, que son los distintos procesos de diálogo que están motivados desde algunos sectores. Entonces yo creo que esta oportunidad que tiene el presidente es enorme en el sentido de pensar la consulta como un hecho de hacer el reencuentro efectivo. Es decir, tengo tales preguntas, consulto, acuerdo, mido, establezco, miro con quién converso, porque insisto, la consulta se gana antes. No Muy pensemos bien, que la consulta se va a ganar en las urnas, ¿no? perfecto. Ahora, María José, digamos, el gobierno ha sido muy cauteloso en los diálogos, precisamente, ¿no? O sea, no es que ha tenido diálogos con algunos sectores del país, algunos públicos, otros no tanto. Y lo han hecho por estrategia, básicamente, ¿no? O sea, es decir, entiendo que el presidente, como lo había mencionado en una de las entrevistas últimas, él desde el día 1 que llamó al COSEPE, se enteró y empezó a decidir sobre precisamente cómo combatir el narcotráfico, lo cual pocos, digamos, al menos públicamente no se conocía. Ve que tal vez durante estos 100 días ha ido trabajando en esa línea o, por eso digo, o sea, no es un problema de comunicación finalmente, porque ha ido dialogando, pero poco se sabe, poco se conoce. A ver, primero vamos a establecer qué entendemos por problema de comunicación. El problema de comunicación para mí no es
cómo llego, cuántos medios uso, sino es un tema de establecer narrativas y eso es establecer pre-realidades, ¿no? Y como dice César, se gana antes de llegar a las urnas, ok, nos da el tiempo de establecer una pre-realidad contra todos los mitos que ya habíamos identificado, contra todo lo que les comentaba, que tenemos ya como miedos identificados en el imaginario colectivo. Entonces, da tiempo de generar esa narrativa, da tiempo para que los operadores nos ayuden a generar esa narrativa, porque no solamente que el operador convence a su amigo o a esto, sino que tiene que generar en territorio esa misma narrativa y la tiene que empezar a diversificar, ¿no es cierto? Desde otras, digamos, identidades distintas, ¿no? Pero eso lo tiene que hacer. Eso es uno. Entonces, nos da para jugar la narrativa. Y lo segundo que tiene que ver el presidente es que los temas de diálogo, y yo creo que tiene toda la razón, han sido muy desgastados por el anterior gobierno. Por lo tanto, llamar a esto un diálogo hubiera sido algo que en comunicación política habría sido un verdadero error. Y un verdadero error porque ha sido fatal, ¿no? El diálogo llamado por Lenin era un diálogo que no concluyó en nada, era desgastante, etcétera, y pareció un fantoche. Por lo tanto, eso no lo debería ser. Pero sí creo, como César, que el diálogo tiene que darse, no con el rótulo de diálogo, pero con la actitud de diálogo. Tendrá que encontrar las maneras de llegar a ciertos grupos, de concentrarse con otros grupos de ciudadanos, pero va a tener que hacer el proceso del diálogo sin llamarlo diálogo de alguna manera. Creo que el pacto social es el llamado del reencuentro. Creo que el gobierno del reencuentro es justamente eso y a mí me parece perfecto, porque ha sido una manera de decirnos ya no más polarizaciones y tratemos de encontrar el centro, que es la única manera que vamos a podernos blindar de un proceso populista nuevamente. Entonces sí creo que se tiene que recuperar el diálogo no con ese rótulo, sino con el comportamiento y la actitud, y creo que ese diálogo tiene que llegar antes de una consulta popular. Por supuesto, la consulta popular es una palanca de cambios. Y es una palanca de cambios que solamente se utiliza cuando tienes el 4x4. ¿No? Pero si no tienes el 4x4, tendrás que ver si no tienes esa fuerza suficiente, entonces tienes que tomar otros caminos previos. Y creo que haría bien el presidente en buscar otros caminos previos. Sobre los temas que usted decía, César, de qué reforma estamos hablando, a mí me da la impresión que el presidente en las últimas 2 entrevistas nos ha dicho voy a hacer una consulta popular porque si la asamblea no quiere dar paso a un cambio de país, pues vamos a ir por ahí. Y ahí podría entrar cualquier cosa. Incluso podría ser el tema de ¿están de acuerdo con la asamblea o no están de acuerdo con la asamblea? O sea, ahí podría entrar cualquier cosa y no necesariamente una reforma. 98. Uno, eso sería grave. ¿No? Pues hay gente que lo está pensando, ¿no? O sea, buscan un argumento legal. Entonces, y eso hay que sumarle a que esto se va a entender claramente como una confrontación con Pachacutic y con la visión de nuevos paradigmas, ¿no es cierto? Que son los que había planteado Yacu, y eso puede ser muy complicado si se ve así en una consulta popular. Por lo tanto, tiene la posibilidad de generar una narrativa que vaya a disminuir todos estos otros miedos y todos estos mitos. Si la tiene, pues bárbaro. Si ha llegado a eso, perfecto. Pero no le es suficiente tener el 74% de popularidad. Increíble. Muy bien. Doctor César, antes de ir a las 2 últimas consultas, muy bien, digamos, estamos claros de que no es suficiente tener tan alta aprobación, digamos, no es garantía de nada. Sin embargo, usted que es un especialista en temas de populismo, ha escrito libros, ha estudiado, ha pensado, ha reflexionado sobre esto, no solamente en Ecuador, sino en varios países. ¿Esto pudiera servir precisamente para dejar un poco atrás del pasado ecuatoriano o lo ve muy débil al presidente Lasso como para tomar una acción contundente contra el pasado en Ecuador? Voy a decir algo que como académico resultaría un sacrilegio, en el sentido de que para mí el populismo está en el ADN de la cultura política ecuatoriana. Es decir, comparte lo de María José. Sí, totalmente. De hecho, yo no creo, ¿no es cierto?, que
todo aquello que surge con el capitán, ¿no es cierto? Carlos Guevara Moreno, con Asad Bucarán, con Velasco Ibarra, con Correa, eh, con los distintos cuños de populismo de izquierda y derecha, porque una característica es la no ideología del populismo, sino una estrategia que reivindica el pueblo alrededor del fracaso de un sistema político donde las élites tampoco conectan ni pueden conectar todavía con la mayoría de la población. Entonces, yo no creo que la vía normativa esté sobre el universo simbólico de una trayectoria que ha buscado en el Mesías Redentor la reivindicación de demandas legítimas, porque el pueblo no es que demanda cualquier cosa, es una demanda legítima el tener una vida digna, acceso a salud, educación, el tener, ¿no es cierto?, un seguro social que resuelva. Es decir, esas demandas del pueblo son legítimas, no son ilegítimas. El tema es que el sistema de partidos desde la transición a la democracia, que era un sistema multipartidista fragmentado, que es casi parecido a lo que tenemos ahora, no sintonizó con aquellas demandas que tenían que irse resolviendo. Claro, y la esperanza, la expectativa, siempre se volcó en aquel redentor, ¿no es cierto?, que finalmente conectaba con el lenguaje, conectaba con el día a día, conectaba con una serie de cosas. Entonces yo no creo que la vía normativa vaya por ahí. Yo creo que la cultura política del reencuentro, el respeto, el criterio por el otro, una participación efectiva, ¿no es cierto? Una democracia que tenga verdaderos demócratas, una ciudadanía con ciudadanos, eso se construye poco a poco, pero no solo se construye alrededor de la administración de los recursos públicos, sino también del reconocimiento que el Ecuador es un país con unas brechas enormes. O sea, yo con esto no justifico a ningún populista, pero América Latina tiene unas cosas muy complejas. Hay gente que hace al mundo mejor y nunca sale en un periódico. Tú, que a los 42 sabes que eres uno de los funcionarios públicos que se toma en serio la transparencia. Con un clic estás haciendo más honesto al Estado. Perdón, doctor, ¿sí está por ahí, tal vez? Sí, ya. Estoy aquí. Sí, disculpe. Muy bien, nos cortaron antes de terminar. Perdón, doctor, entonces... sí, yo lo que quería decir finalmente es que en un país donde sobre todo las élites no se hacen cargo de lo que sucede, el despeñadero está a la vuelta de la esquina y lo capitaliza, quien finalmente está sintonizando con esas demandas históricamente nunca han sido resueltas y se convierten en callo, que son estructurales. Entonces, yo creo que ahora el presidente tiene una enorme posibilidad. Yo estoy convencido que la coherencia, es decir, aquello que se oferta y que se cumple en los hechos, en los actos, no solo que le dan credibilidad y popularidad, sino inauguran una forma distinta de hacer política. Creo que este envión, ¿no es cierto?, el tema de cumplir con la vacunación es un punto, es un aspecto muy importante, pero creo que en el Ecuador se necesita trabajar más. Por ejemplo, yo creo que aquí el tema de los partidos políticos es importante, es esencial. Yo no veo partidos políticos, veo cualquier cosa menos partidos, veo corporaciones, veo gerencias, veo cooperativas, veo maquinarias, pero no hay partidos. Es decir, donde se discute en profundidad los problemas, donde haya una selección adecuada de candidatos, donde hay una oferta en correspondencia con las necesidades, y sean de derecha, de izquierda, de centro, porque el asumir una ideología es legítimo, está bien. Entonces yo creo que la normativa o por decreto no se elimina el populismo se elimina con una práctica política diferente, con un compromiso de los distintos sectores, pero sobre todo resolviendo, insisto, temas estructurales que en el Ecuador son vergonzosos, y podría decir unos 10 que me sé de memoria y que los digo en los espacios que me invitan, ¿no? Muy bien. Y yo te añadiría ahí, César, añadiría la desigualdad primero, la inequidad segundo, la exclusión total, pero aquí, y creo que es importantísimo recalcarlo, no lo quiero dejar pasar, es el rol de las élites. Yo siempre digo, este es un proceso de populismo que no tiene
si hay que hallar culpables, yo le pondría la mayor parte de la culpa a las élites económicas y políticas, porque es un accionario, un comportamiento que se va repitiendo y después buscan resultados distintos, ¿no es cierto? Entonces creo que el rol de las élites es vital y como usted decía, hay que mirar el largo plazo, creo que cortar la visión de corto plazo, trabajar en el tema de la exclusión va a ayudar muchísimo, por supuesto que hay que hacerlo, pero las élites tienen que mirarse un poco y decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos esto? Perfecto. Dos últimas consultas. Justamente la primera, María José, viendo este escenario bastante espinoso en lo político, visto desde la Asamblea y desde el gobierno, si estuviera en sus manos ofrecer una salida para el gobierno, solamente para el presidente Lasso, ¿cuál sería esta en este escenario? Creo que sería muy en el camino de encontrar comportamientos dialogantes y encontrar puntos en común. Creo que la lucha política de irnos a las urnas nuevamente es desgastar mucho a la población, es volvernos a poner en la polarización. Creo que tiene que descubrir cómo encontrar el centro y para eso hay que creer en los ciudadanos, hay que crear más ciudadanía y más participación. Eso Es decir, toma su tiempo. Desactivar la consulta popular. Yo ¿Usted le recomendaría eso? Me parece que es un momento delicado y la consulta popular es muy arriesgada en un país tan polarizado. Yo no sería tan arriesgada de hacerlo, pero me imagino que el presidente Lasso tiene sus razones y confío en ellas, ¿no? Pero claro, es arriesgado. Perfecto. Y doctor César, la última consulta. Lo mismo, pero con la Asamblea. Si yo le escuchara a usted. Seguramente está escuchando, yo sé que está escuchando además. Tenga la plena seguridad que nos está escuchando. Qué bueno. Yo diría que el gobierno tiene que buscar interlocutores eficientes, con credibilidad en los sectores con los cuales dialoga, pero sobre todo ir teniendo victorias tempranas más que grandes revoluciones. A mí me parece que un punto flaco que puede resolverse indudablemente es buscar aquellos operadores políticos, no estoy hablando de repartidores de hospitales por si acaso, operadores políticos que conozcan bien, que sepan relacionarse con respeto, con altura y con compromiso, por ejemplo, con los pueblos y nacionalidades en toda la gama de diversidad que existe, porque ahí tenemos Ecuarunari, Fenocín, tenemos la CONAI, tenemos Pachacutic, tenemos la CONFENAI, es decir, tenemos la gente del Seguro Social Campesino, por poner solo un sector. ¿Cuál es el interlocutor válido para hablar con el FUD, con la CEOLS, con la UNE, con la otra asociación paralela que creó Correa? ¿Cuál es el sector? ¿Cuál es el CUT, ¿no es cierto? ¿Cuál es el interlocutor adecuado para hablar con las universidades públicas? Que es otro. Es decir, hay que buscar perfiles adecuados para buscar el diálogo. Es decir, no se trata de que poner a alguien y diálogo, de alguien y diálogo. Su sugerencia sería regresar a la política, entonces, a la buena política. Sí, indudablemente. Ese interlocutor es lo otro. Y yo creo que la agenda del reencuentro tiene que ser una agenda con una hoja de ruta, no es un eslogan. No es tampoco el activar mañana una serie de visitas en palacio o en territorio. No, eso no es. Una agenda de diálogo como las que impulsa la Unión Europea, las Naciones Unidas, las experiencias exitosas de diálogo en cualquier lugar que nosotros miremos, tiene una hoja de ruta, tiene una metodología, tiene unos criterios, tiene unos principios, se dialoga sobre la base de objetivos súper claros valores y simples. y objetivos simples, claros pero potentes, y simples. Claro. Y la otra que me parece... ¿Y la Asamblea, doctor? A ver, yo creo que con la Asamblea hay que profundizar el diálogo, por un diálogo efectivo, porque además una de las cosas que a mí no me queda clara es cuál es la agenda de cada bloque en el todo que es la Asamblea. Puede ser que algún bloque tenga una agenda mínima, mediana, máxima, o que simplemente estén despachando los proyectos que quedaron rezagados de la legislatura anterior, o algunos efectos pirotecnia para tratar de decir que se hace algo.
es una asamblea que legisla, se va por el lado de la fiscalización, resuelve las dos cosas. Yo creo que la asamblea es una asamblea que tiene que reinventarse por dentro, pero solo se reinventará cuando exista partidos políticos. Ojo, la asamblea es la expresión de los partidos políticos, no es otra cosa distinta, porque Hablaban de nosotros los no votamos ciudadanos, por pero no. personas. Ujú. Claro, entonces yo creo que ahí hay un trabajo fuerte que es un tema de país, que es un tema incluso de reformas al código de la democracia, pese que la ley de elecciones se reforma un año antes de las elecciones en el Ecuador. Pero un tema con el cual debemos trabajar es en tener partidos políticos, porque de los partidos salen las candidaturas, salen las designaciones para ocupar distintos cargos. De los partidos se construye el mundo político. Y una manera, ¿no es cierto?, de hacer una reforma profunda es que no exista, ¿no es cierto?, improvisados, no exista eh, influencers, no exista TikTokers de lo último que dicen cualquier tontería y está, o sea, ¿qué quiero decir? O sea, hay que darle un giro ético a la política, hay que adesantar todas las actividades que tienen que ver con la administración de la cosa pública. Entonces, de nada vamos a hacer una asamblea o vamos a proponer la bicameralidad por último, cuando serán los mismos partidos los que sigan poniendo los candidatos, y son los mismos. Entonces, si se quiere cortar el nudo, no desatarlo, entonces hay que mirar, ¿no es cierto?, un trabajo muy serio con los partidos. Y yo creo que el trabajo con los partidos comienza en Creo, ¿no? Creo que me Muy bien. parece que ahí hay un tema importante. Lo puede hacer el presidente muy bien. María José, muchísimas gracias. Doctor César, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Criterios. Esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión porque esto parece que se va a encender. Luego de escucharles parece que se va a encender. Muy bien, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, ustedes. un gusto Un enorme, placer. gracias. Mucho gusto. Con las personas que nos ven, hasta el próximo martes. Hasta luego.